Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un placer estar aquí compartiendo este jueves de tanatología con todos ustedes. Este, mm, la verdad, el tema del que vamos a hablar y que realmente vamos a tener en todo abril es es el duelo de la niñez, pero es un tema bastante interesante y que resulta hasta controversial. Ya sea por todos los tabús que traeremos acerca del duelo y sobre todo en la niñez. Y porque todavía nos resistimos un poco a hablar sobre todo lo que conlleva la muerte, incluso las pérdidas. Entonces, vamos a vamos a abordar como más este tema y bueno, o sea, me he dado cuenta también a lo largo como de mi carrera, de mi labor profesional, que tenemos como muchas dudas o confusiones para hablar sobre temas complicados. Y el hablar de la muerte es uno de ellos. Entonces, vamos a irnos como despacito para entender muchísimo más este tema. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir como poniendo en los comentarios y al final vamos a tratar de responder pues la mayoría o las que surjan, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del duelo en la niñez, pero también primero quiero contarles un poco de por qué estoy yo aquí dándoles este tema. Bueno, yo soy licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Estoy estudiando la maestría en tanatología y cuento con algunos diplomados para tratar niños, como es evaluación psicológica infantil, psicomotricidad, terapia de juego y también tengo algunos diplomados en adultos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar diciendo el por qué hablar del duelo en la niñez, ¿vale? Primero que nada, es importante reconocer que las infancias también pasan por un proceso de duelo cuando pierden a una persona amada, cuando pierden un objeto significativo o incluso a una mascota muy querida. Le pongo el que pierden a una persona amada porque no necesariamente esta persona tiene que morir, ¿vale? Entonces, para quedarlo como más claro, hago la especificación, ¿vale? También es importante hablar del duelo en la niñez porque no se les enseña a enfrentar la muerte como algo natural. Incluso muchas veces a nosotros como adultos nos cuesta muchísimo trabajo hablar de muerte y tomarlo como algo natural. Se ve algo muy lejano, algo muy ajeno y no, realmente la muerte y las pérdidas son parte del ciclo de la vida y es algo inanudible, o sea, inevitable, perdón. ¿Vale? También es importante hablar del duelo en las infancias porque se les desprotege cuando están pasando por un proceso de duelo y se les deja a un lado. Sobre todo cuando una persona importante en la familia fallece, nos enfocamos tanto en nuestro dolor, en nuestro proceso, que no volteamos a ver a la infancia, no volteamos a ver que esta personita que depende de nuestro cuidado está también enfrentando la situación y a esta persona también le está doliendo esta pérdida. Lo dejamos al lado. Y sí, es mucho más complicado voltear a ver el duelo en los niños cuando nosotros también lo estamos pasando. Pero otra razón del por qué hablar del duelo es porque no comprendemos tal cual el proceso que están llevando y se llegan a confundir sus síntomas con otras cosas. Que sí hay síntomas que están comunes en duelo y en otras situaciones, pero sí es importante poner atención y hacer el diagnóstico diferencial de si es un duelo o si es otra cosa, ¿vale? Bueno, para empezar,
¿por qué pasamos por un proceso de duelo? Ya sean las infancias o nosotros mismos, ¿vale? Como hemos dicho o como hemos puesto en otras publicaciones del jueves de tanatología, nosotros dolemos, bueno, las personas dolemos tras la pérdida de algo significativo. Esto puede ser el fallecimiento de la persona, el distanciamiento, ruptura de relaciones, pérdida de un objeto importante o de alguna mascota, ¿vale? Para que se inicie el proceso de duelo es necesario que lo que se perdió sea algo sumamente apreciado y de gran valor. Sobre todo, hay que tener como en claro esto, porque no todas las pérdidas que llegamos a tener generan un duelo, ¿vale? Para que lo generen, repito, tiene que ser algo muy apreciado y de gran valor, no solo económico, sino afectivo, un vínculo muy cercano con esto que se perdió, ¿vale? En las infancias, puede generarse un duelo si se pierde un objeto de apego, sobre todo cuando se es muy pequeñito. Si se pierde la manta de apego, un juguete que les brinde esta seguridad y confianza, pasan por un proceso de duelo un poquito más pequeño, pero pasa y luego no entendemos por qué genera tanto conflicto que se haya perdido el juguete favorito, y es porque le depositaron algo tan significativo que cuando ya no está, no es que desaparece solo el objeto, solo el juguete, sino desaparece todo aquello que le habíamos depositado, ¿vale? También se ve que el duelo en la niñez puede hacerse por cambios de escuela, porque se pierde a los amiguitos, esta parte de relacionarse con sus iguales, eso también se pierde. Incluso podríamos ver que hasta cambios como de grados, donde sabes que no vas a ver a las mismas personas, pueden generar un proceso de duelo, ¿vale? También lo puede generar un cambio de domicilio y bueno, la pérdida y el cambio de los amigos y las rutinas que se tenían, porque no es solo la persona o el objeto, es lo que nosotros le depositamos a esa persona. ¿Qué significado le damos para que sea importante para nosotros mismos? ¿Vale? Bueno, vámonos con los mitos sobre el duelo en la niñez. Y bueno, esta parte sí a mí me genera algo, pero bueno, los mitos principales del duelo en la niñez son que los niños y las niñas no entienden la muerte. Esto es falso. Sí la comprenden, no al nivel esperado que los adultos. No es la misma forma, hay ciertas particularidades, pero de que entienden, ¿vale? También el entendimiento depende de la edad, pero eso lo vamos a decir más adelante, ¿vale? Otro mito es que superan los duelos más rápido. Y no, tienen un proceso. Para que cualquier persona elabore un duelo, no hay un tiempo determinado. Depende de varios factores, ¿vale? Entonces, no es que lo superen más rápido que los adultos. Es un proceso diferente. Que a veces sí puede verse un poquito más ágil, sí, porque tienen otros recursos, ¿vale? Pero así de que lee y lo superan más rápido, no es cierto, ¿vale? Otro mito es el que es mejor no hablar de la muerte. Y sí nos genera mucho conflicto como adultos, porque incluso nosotros mismos no hablamos de la muerte. Entonces es mucho más complicado si nosotros no la entendemos, explicársela o hablarla con una infancia. O sea, no, como que nos cuesta más, ¿no? Y este mito de que es mejor no hablar es como para protegernos a nosotros mismos y no enfrentarnos con la situación.
¿vale? Pero sí hay que hablar de la muerte con las infancias, ¿vale? Otro, que tiene que ver con el anterior que dije, que es que en la infancia no se sufre porque no tienen recuerdos. Y bueno, este también es pues muy muy falso, porque sí sienten tristeza, sí sienten melancolía, y precisamente es por lo que le depositaron a la persona o al objeto que pierden, ¿vale? Y claro que generan recuerdos. Todo el tiempo estamos generando recuerdos, ¿vale? Entonces, si nos quedamos con ciertas cosas, incluso nosotros, si le hacemos un poquito de esfuerzo, podemos recordar cosas de cuando éramos pequeñites. Entonces, pues sí hay recuerdos, ¿no? Entonces, el decir que no tienen recuerdos es también no entender la psique de la infancia, ¿vale? Bueno, dicen que también es mucho más fácil que superen un duelo. No, tienen su proceso, tienen su elaboración, que tienen otros recursos, que su imaginación y pues las mismas etapas como que llegan a favorecer ciertas cosas, pues sí, pero no es como tajante, ¿vale? Otra cosa, que esta sí causa mucha controversia, es que no necesitan participar en ritos funerarios. A veces cuando los alejamos de los ritos funerarios es como para protegerlos, pero más que protegerlos, los estamos desprotegiendo. Y esto porque, bueno, la función de los ritos funerarios es a nosotros ayudarnos a comprender que esta persona ya no está. Lo mismo pasa en las infancias. Claro, con cierta cautela, sobre todo cuando son menores de 6 años, pero sí acercarlos y sí hacerlos partícipes de la situación que está pasando. Van a tener muchísimas preguntas. Lo importante también es que tengamos la disposición para escucharles y para contestar estas inquietudes, ¿vale? Y otra es que es mejor distraerles con actividades divertidas. Sí, las actividades divertidas o este tipo de actividades sí nos van a ayudar como a que el proceso sea más llevadero, pero no es, ok, entonces está pasando esto y no hay forma de evitar que no participe en el rito, que no asista a un funeral, pero lo voy a distraer y no voy a evitar y pues tampoco, ¿vale? El evitarlo no va a hacer que se comprenda más fácil o que no se sufra, ¿no? Al contrario, como que va retrasando el afrontar la situación, ¿vale? Bueno, entonces, para que nosotros mismos tengamos más herramientas para poderle explicar la muerte o las pérdidas a estas personitas, a las infancias, es importante tomar en cuenta el concepto de muerte. Y sí, no es el mismo que tenemos como adultos y tampoco es el mismo que van teniendo en cada etapa del desarrollo. ¿Por qué? Sabemos que no tenemos como todo el mismo conocimiento que teníamos antes, ni todas las estrategias, ¿vale? Vamos desarrollándonos, vamos adquiriendo habilidades, vamos adquiriendo conocimientos, nuestro cerebro sigue evolucionando. Entonces, el concepto de muerte también va cambiando. Y no se entiende de la misma manera cuando se tiene 3 años que cuando se tiene 10. ¿Ok? Entonces, primero que nada, el concepto de muerte va evolucionando, ¿vale? No es fijo y va cambiando conforme a la etapa del desarrollo, sobre todo desarrollo cognitivo. Y cada vez se va volviendo más complejo, ¿vale? También, para entender el concepto de muerte, es importante tomar en cuenta algunos subconceptos principales, los cuales son que la muerte es irreversible. Es decir, no hay un botón que tengamos
para regresar. Esto es importante porque a ciertas edades esto no se logra entender bien, ¿vale? Se cree que se puede regresar y no, ¿vale? También hay que entender y explicar que la muerte es universal. No es que solo le pase a cierto grupo de personas. Que sea más común que le pase a personas que sufren alguna enfermedad, sí, pero le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. ¿Vale? También hay que entender y explicar que la muerte implica una interrupción de funciones vitales. Esto es muy, muy importante recalcarlo, sobre todo para explicarle a un niño o una niña que es el corazón deja de latir, ya no puede respirar, ya no se siente un pulso y que todo es como si se parara una máquina y que esa máquina ya no puede volver a funcionar cuando esto pasa. Entonces, a veces sí va a ser como, mira, siente aquí se siente mi pulso, el de una persona muerta ya no, ¿vale? Y sí es muy, muy, muy importante esta idea, este concepto, ¿vale? Y también es importante reconocer que la muerte también nos puede pasar a nosotros mismos. Y esto pasa cuando, o es como complicado decirlo, como cuando se muere un abuelito y el niño pequeño, como 5 años más o menos, pregunta, ¿qué le pasó? Se murió. Oye, ¿tú también te vas a morir? Y nos quedamos así como, la respuesta es sí, todos nos vamos a morir. Incluso yo, sí, pero no solo así fríamente, sino explicar que puede ser que por una enfermedad, que a lo mejor en un futuro, que es parte del ciclo vital. Pero sí es importante reconocer, siempre y cuando lo pregunten, que los cuidadores se pueden morir y que incluso uno mismo lo puede hacer y lo va a hacer en un futuro. ¿Vale? Bueno, vámonos a explicar el concepto de muerte por rangos de edad, ¿vale? Entonces, como de los 0 a los 3 años, el concepto de muerte es muy concreto y todo se toma de forma literal, ¿vale? ¿Cómo se puede ver la muerte en esta edad? Se ve como una ausencia, ¿no? Por lo tanto, no es como permanente. De repente vemos que, sobre todo un niño como de 2 años, o más chiquitos, alguien se va, llora, 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 y cuando regresa otra vez es feliz. Entonces, así más o menos se ve la muerte. Entonces, si sabe que su cuidador va y viene, si deja de ver a alguien, a lo mejor hay una idea de que puede regresar. Entonces, para este rango de edad, la muerte es reversible. Y pues realmente como que tal cual la muerte tiene pues poco sentido, porque tampoco se entiende muy bien la relación de vida y muerte, ¿vale? Pero pues sí, se ve más y se sufre como una ausencia, ¿vale? Bueno, en la edad preescolar, que ya más o menos es como de 3, 5 años, 6, la muerte ya se logra, bueno, no, se sigue viendo como algo reversible, como que pueden volver y que es algo temporal. Hay temor a la muerte
y se relaciona la muerte con como un castigo, ¿no? Hay mucha idea de, pues le pasó esto porque se portó mal, o yo hice algún berrinche y pues por eso se murió, pero va a volver. Y también esta idea que tienen en esta edad se refuerza mucho con las cosas que le decimos. Fulanito, fulanita, se fue al cielo. ¿Dónde? ¿No? Entonces como que lo toman así. Y pues va a volver, ¿no? Tienen como todavía esta idea, ¿vale? También se ve a la muerte como resultado de sus deseos y conductas. Es decir, hace un berrinche. ¡Ya no te quiero! Y esa persona llega a fallecer y dicen, ¡ay! Se murió porque no lo quise. Se murió porque le dije que lo odiaba. Y ahí es cuando pueden empezar a sentir culpa o a sentirse responsables de la muerte de alguien, ¿vale? Y la muerte se ve como algo externo. Todavía no se entiende esta parte de que es un fenómeno natural y que y se empieza a personificar, ¿no? O sea, se ve o se imagina que es algo que viene por la otra persona y lo va a llevar. Y pues, a ver si te lo regresa o no, ¿no? Pero sí se ve como algo externo y como una figura ajena a uno mismo. Tampoco se logra entender muy bien que la muerte se da por el cese de funciones vitales. Entonces sí es importante como reforzar esta parte, ¿vale? Y también en esta etapa, en esta edad, se puede tener nada más la creencia que las personas enfermas o las personas ya muy mayores son los únicos que mueren. Porque más o menos eso es lo que ve a su alrededor. Entonces, para una personita en edad preescolar, la muerte es eso. Algo que puede ser reversible, que puede ser temporal, que solo le pasa a las personas enfermas o a las personas muy mayores. Y que es algo que viene por ellos, ¿vale? Bueno, en la edad escolar, que ya viene siendo como de 6 a como 12 años más o menos, se entiende la muerte de una manera más realista. Continúa la idea de que es algo externo que viene por las personas y empiezan a comprender los conceptos que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Los conceptos de la muerte, lo que es irreversible, que es universal, que se interrumpen las funciones vitales y que a uno mismo le puede pasar. Esto sobre todo pasa como a la edad de 9, 10 años, cuando saben que ellos mismos pueden morir y lo comprenden, ¿vale? Y sí saben que pueden morir, pero esto se ve muy lejano, ¿no? Es como, cuando yo sea viejito me voy a morir. Que esperemos que todo sea cuando ya estemos viejitos. Pero pues sabemos que esto no es 100% real, ¿no? O sea, que podemos morir en cualquier momento. Pero pues se ve como muy lejano. Incluso a sus alrededores es como, ay, sí, pues se murió mi abuelito porque estaba viejito. Igual todos, pero cuando estemos viejitos. Y ya. Y bueno, ya metiendo extra, los adolescentes ya se entiende algo, o sea, se entiende la muerte ya más como lo entendemos los adultos, ¿no? Que se entiende más la relación vida y muerte y pues se empieza a cuestionar más sus causas y explicaciones que se dan. Hablamos de adolescentes a partir de los 12, 13 años. Y bueno, manifestaciones del duelo. Estas también tienen que explicarse conforme el rango de edad, ¿vale? Entonces,
Como hasta los 2 años, lo normal que se espera de una infancia en duelo es que se muestran mucho más irritables de lo habitual. Tienen alteraciones de sueño y empiezan con dificultades en la alimentación. También hay muchísimo más miedo a las ausencias del que había antes. Y puede haber regresiones en el desarrollo. Esto quiere decir, si ya empezaba a controlar esfínteres, puede volver a una etapa anterior y ya no los controla. Y tiene que ver por el duelo, ¿vale? Pero es importante observar como todas las demás características y pues estar como al pendientes de su desarrollo, ¿vale? Manifestaciones de alerta en esta edad es la pérdida de peso que sea mucha, o sea, una pérdida importante, ¿vale? Que el llanto que presenten sea inconsolable, no hay forma de tranquilizarles, que estén idos, que no pongan como mucha atención, también que no respondan a situaciones sociales que ya respondían antes, y que empiecen con falta de autonomía, la que vayan teniendo conforme a su desarrollo, ¿vale? Y también que estos problemas de sueño generen insomnio por un tiempo prolongado. Entonces, aquí hay que tener como muy alerta a estos síntomas si llegan a presentarse hasta los 2 años, porque hay algo que lo está alterando de más. ¿Vale? Bueno, en la edad preescolar, los signos normales de duelo es que esperan a que esta persona vuelva. Y esto tiene que ver porque no entiendan que es irreversible, ¿vale? Esperan a que la persona vuelva, aumentan sus miedos y aumenta esta angustia cuando los dejan solos. También puede haber ciertas regresiones y empiezan a presentar pesadillas. O sea, los sueños feos, alterados, que despiertan con mucho miedo, esa es como no te van a decir, oye, tengo pesadillas, sino como que, oye, soñé esto, está feo acá. Y si vemos que es como un poquito más recurrente, es porque posiblemente estén pasando por esta situación, ¿vale? Signos de alerta en la edad preescolar. Que este miedo que tienen a quedarse solos y a que los demás se separen sea incapacitante, tanto para el pequeño como para nosotros. O sea, que no puedan hacer otra cosa más que estar con él, ¿vale? Y por ende, pues no pueden estar solos. Se niegan a comer y las pesadillas que se pueden presentar ya son sumamente recurrentes. O sea, ya es como a cada rato, ya no duerme, no descansa y empiezan a presentar algunos síntomas depresivos y agresión. Y también tienen miedo a hacer cosas que antes hacían. Estos signos, estas manifestaciones ya son signos de alerta para esta edad, ¿va? En la edad escolar, más o menos como de 6 a 10 años, se esperaría, lo normal, sería que se escondieran para llorar, que no quisieran que las otras personas los vean llorar, que empiecen a presentar síntomas ansiosos, dolores, dolores como en el estómago, como taquicardias, nerviosismo, ¿vale? Sus miedos aumentan y empieza a haber remordimientos, ¿no? Ay, le hubiera dado el dulce que quería que le diera y no se lo di. Eso es como un ejemplo de remordimiento. Empiezan a hacer preguntas que podemos considerar morbosas, que tienen que ver con la muerte o con la persona fallecida, ¿no? Como ¿y qué le hicieron? Y si lo entierran, ¿qué pasa cuando los entierren?
oye, pero entonces los gusanitos se los comen o qué pasa, ¿no? O así preguntas que nosotros dijimos, ay, ¿qué es esto? Pero es parte de la curiosidad que tienen y estas preguntas son necesarias para ellos para explicarse y entender el fenómeno que están viviendo, lo que acaba de pasar, ¿vale? También pueden presentar problemas de conducta, falta de atención, baja en rendimiento escolar, tristeza, pero esta se ve como enfado. O sea, se enojan por todo, pero pues están tristes y no saben cómo decir que están tristes, porque pues por eso se esconden, entonces están enojados. Y empiezan a asumir responsabilidades de la persona fallecida. Es decir, si esta persona se encargaba de despertar a todos los sábados, va a despertar, va a asumirse como esa persona, con las responsabilidades de esa persona, y va a despertar a todos los sábados en la mañana. ¿Ah? Porque como ya no está la otra persona, alguien lo tiene que hacer. Y dice yo, ¿vale? Signos de alerta. Somatizaciones. Esto quiere decir que empiece con como molestias en su salud en general. Dolores de cabeza muy frecuentes, tensión muscular, dolores en el estómago, que tengan pues más síntomas depresivos, que es ganas de no hacer nada, tristeza incontrolable, llanto frecuente, cero motivación, cero energía, ¿vale? Por ende, pues tienen baja actividad, que tengan miedo incapacitante. Así de, no me dejes solo, no. Y es que si te vas y te pasa y así ya es un signo de alerta, ¿vale? Todavía tienen esta angustia al separarse de las demás personas. Y el bajo rendimiento escolar ya es muy persistente, ya no fue como un piquito, sino ya se siguió en la baja de rendimiento escolar. También hay alteraciones de conducta graves. Se iba comportando de cierta forma y ¡pum!, cambió completamente. Y a lo mejor ya polarizado, ya se va como a los extremos de lo que antes hacía o no hacía, ¿vale? Y también un signo de alerta es que tenga muchos deseos por reunirse con la persona fallecida. ¿Vale? Hay que poner atención como a estas partes, porque quiere decir que el duelo no se está elaborando, que hay algo que lo está deteniendo y que el duelo ya no es un duelo normal. Y bueno, de los 10 a los 12 años, la conducta esperada durante el duelo es que empiecen a cuestionar sus creencias y pues las explicaciones que les vamos dando, ¿vale? Que tengan como ciertas conductas para mantener vivo al fallecido o el recuerdo de la persona fallecida, ¿vale? También presentan cierta negación a la muerte. Aquí no pasó. O sea, no va a pasar. Pero a esta edad, recordemos que ya saben que es algo irreversible y que ya es un cese de funciones vitales. Entonces, el negarse a la muerte es negar que la situación pasó y que esa persona no está muerta y que va a regresar, y acá se puede esperar esto, ¿vale? También es normal que empiecen a fantasear sobre la propia muerte, porque ya saben que uno mismo puede morir. Entonces que empiecen con estas de, pues cuando yo muera va a pasar esto, o que pregunten tal cual, oye, ¿qué va a pasar si yo muero? ¿No? Y decimos como, ¡ay, no digas eso! Pero es normal, ¿no? Y también puede haber negativa a hablar de la muerte, ¿no? También por esta parte de querer mantener vivo al fallecido, se niegan a hablarlo, ¿no? Y signos de alerta en esta edad es que tengan la incapacidad de retomar sus rutinas y actividades cotidianas, diarias. O sea, volver a lo que era antes, no se puede. Que se aíslen de forma extrema.
O sea, sí es esperado que de repente no quieran hablar, no quieran convivir, pero ya cuando es constante, ya cuando es sumamente recurrente, ahí ya es un signo de alerta, ¿vale? También que presenten problemas médicos frecuentes. Dolores de cabeza, dolores de estómago, enfermedades gastrointestinales, como más gripas, más todo esto. También podemos hablar de que algo está pasando, que una personita de esta edad no está elaborando su duelo, ¿vale? También muchos problemas para dormir y una tristeza extrema que resulta ser incapacitante. No puede hacer nada más, no tiene motivación, no hay forma de que haga otra cosa, ¿vale? Estos ya son signos de alerta. Y bueno, después del espantaje que nos acabamos de dar con los signos de alerta y lo normal y lo esperado, vámonos a la parte de resolver, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos ayudar cuando se está pasando por un proceso de duelo y cuando empezamos a ver estos signos de alerta, ¿vale? Nada más déjenme tomar agüita. Bueno, las formas generales o los puntos que hay que tomar en cuenta de forma general tiene que ver con que toda la información que le demos sea adecuada y correspondiente a su nivel de desarrollo y a su rango de edad, ¿vale? Pero aparte de esta información, toda tiene que ser cierta. Tenemos que escuchar con atención, porque si nos dicen qué necesitan, cuáles son las preguntas que nos están haciendo, es importante escucharlas. También es importante hacerle partícipe de los lutos, no solo de los ritos funerarios, sino de todo el luto. Porque así como nos ayuda a entender y a hacer más llevadero la situación, también les va a ayudar, ¿vale? También es importantísimo abordar sus miedos y sus necesidades. Porque a lo mejor sí necesitan un poquito más de apapacho. Y te lo dicen. Entonces es importante como cubrir sus necesidades y poner atención en sus miedos y ayudarles a sobrellevar estos miedos que están teniendo. Porque sí hay mucho miedo cuando no comprendemos lo que está pasando. Incluso cuando llegamos a comprender es como, ay, ¿ahora qué va a pasar? Pero es importante abordar sus miedos. Y también abordar las culpas. Porque ya vimos que como a los 6 años antes empiezan con estas cosas de remordimientos y culpas. Entonces hay que abordarlos. También es sumamente importante fomentarles la expresión emocional. Preguntarles qué sientes, cómo estás, qué estás opinando de esto que está pasando, ¿vale? Y bueno, también es importante continuar con sus rutinas lo más que se pueda, sobre todo en edades escolares, de escolares para abajo, bueno, son como todos antes de la pubertad, tener como bien establecidas sus rutinas y evitar como los cambios tan drásticos. Hay veces que la situación hace que pues tenga que haber cambios, pero sí tratar de llevarles cierta normatividad. Que si se duerme a tal hora, que se siga durmiendo a tal hora. Si comen de un horario de tal a tal, que sigan comiendo dentro de ese horario. Que si tiene actividades extras, que las siga haciendo, ¿vale? También súper importante y tiene que ver con la cuestión de abordar sus miedos, es restablecer la seguridad y estabilidad. Sobre todo si la persona que fallece es uno de sus cuidadores o su cuidador primario, ¿no? Hay que darle esta seguridad de que sus necesidades van a ser cubiertas, pero que, con cierta como estabilidad, ¿va? Y pues también como generarles como esta confianza de que se les va a acompañar. Y también es muy importante recordar a la persona fallecida y recolocarlo emocionalmente, ¿no? Porque muchas veces cuando una persona fallece resulta que era la mejor persona del mundo, ¿no? Entonces es importante
recordar a la persona tal cual fue. Todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas, ¿no? Entonces sí, como recordar todas estas partes de la persona. Y sí, fomentar el recuerdo ayuda mucho. Hablar de la persona fallecida nos ayuda mucho en estas etapas y también cuando somos adultos, ¿vale? Y más específicamente, vámonos otra vez a rangos de edad. Como de los 0 a los 2 años, es muy importante tenerles mucha paciencia, dedicarles tiempo. A veces hay que darles cuidados extras y hacer otra vez hincapié en mantener sus rutinas para que traten de llevar cierta normatividad, ¿va? De los 3 a los 6 años hay que garantizar su cuidado y su protección. Hay que responder a todas sus dudas de manera honesta y preferentemente sin metáforas. ¿Oh? Esta quiere decir, ay, es que se fue de viaje. Entonces ahí le reforzamos la idea de que puede regresar y le ocultamos como que la explicación, ¿no? Entonces, híjole, hay que contestar de manera honesta. Sí, se murió porque su corazón dejó de latir y ya no va a volver, ¿vale? Igual como que evitar metáforas de, ay, ahora tienes una personita que te cuida desde el cielo. Yo sé que esto es muy complicado porque también tenemos muchas ideas y creencias religiosas que hacen como esto y que nos pueden servir a cierta forma como un colchoncito para ser más llevadero, pero sí es importante no decirles como tantas, porque también en esta etapa son como muy literales. Entonces es como, ay, es que se fue al cielo. ¿Y dónde está? ¿Y cuándo viene? ¿No? También es importante que el uso del lenguaje sea adecuado para ellos y que sea muy, muy, muy bien adaptado a su edad, ¿vale? Y a la explicación que se tiene que dar, ¿no? O sea, tampoco es como decirle, pues sí, mira, fíjate que le dio esta enfermedad y le entubaron ¿no? O sea, contestar lo que tenemos que contestar de, oye, sí se murió, tenía una enfermedad y pues ya no, su corazoncito, sus pulmones, lo que había pasado, ya no pudo más, ¿no? Pero sí como muy claro y tener muy en cuenta como las palabras que sí conoce y las palabras que no, ¿vale? Otra vez, de nuevo, evitar las metáforas y mostrar nuestras propias emociones. Híjole, esta cómo nos cuesta, ¿no? Porque pensamos que si no ven nuestras emociones, no van a sufrir. Entonces, ¿y por qué no le dices, ¿sabes qué? Yo también extraño a esta persona. A mí tampoco me gusta que se haya muerto, que se haya ido, ¿no? Y mostrar lo que nosotros también sentimos. Porque cuando mostramos lo que estamos sintiendo, dicen, ¡ay, está bien que yo me sienta así también! Oye, pues creo que me siento igual que tú. Entonces hay como más entendimiento de la situación y más entendimiento de lo que están sintiendo y están pensando. Y es una forma también como de explicarse que todo eso está bien, ¿vale? Y también hay que hacer uso de ciertos recursos, como pueden ser cuentos, obritas como de teatro de títeres, hacer ciertos álbumes, collages, otras cosas, ¿vale? Y bueno, de los 6 a los 10 años, aquí sí es mucho más importante tomarlas en cuenta en los ritos funerarios y en todo el luto que se llegue a generar, ¿vale? Es muy, muy importante respetar las reacciones que tengan. A veces no son las que esperamos, pero es importante respetarlas. Están haciendo clic lo que sienten con lo que pasó. Entonces, a lo mejor no es la que a nosotros nos gustaría, pero es la que tuvo. Entonces, y voltear a ver y ya después hablar como de,
oye, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y así, ¿no? Pero sí es importante respetar sus reacciones. Otra vez, muy importante mantenerle sus rutinas y hacer actividades que favorezcan el recuerdo de la persona fallecida. Sí, de nuevo, importante hablar de lo que se perdió, hablar de la persona que falleció, ¿vale? Y de nuevo, la explicación sumamente clara. De los 10 a los 12 años, hay que fomentar la seguridad en sus cosas, en sus rutinas, en ellos mismos también, ¿no? Al conocer las experiencias similares les ayuda mucho. Desde que conozca más amiguitos que sus papás, o sea, suponiendo que es un niño que está pasando un duelo por la separación de sus padres, conocer personitas de su edad que hayan pasado por lo mismo le hace como sentirse con mayor escucha, reconocer un poco más lo que sintió, los enojos, las tristezas, lo que esté sintiendo, igual como también cuando las personas fallecen, ¿vale? Entonces, conocer experiencias similares a lo que está viviendo les puede ayudar a entenderse. También es importante favorecer la expresión emocional, fomentar que entiendan y que expresen lo que sienten. Porque a veces nos quedamos con todo esto atorado y luego no saben ni cómo decirlo, también por como cuidar a los adultos a su alrededor y no quererles dar un peso extra. Pero sí es importante que también desahoguen todo lo que están sintiendo, ¿vale? Y a esta edad también es muy importante que se sientan parte activa de los ritos, de los duelos, de todas estas ceremonias que se hacen alrededor. Entonces, les ayuda sentirse parte activa de la situación, ¿vale? Ayudar a los otros. Entonces, como que van haciendo que el golpe sea menos intenso, ¿vale? Y bueno, ya después de los 13 años, sí hay que darles cierta supervisión respetando sus espacios, ¿no? Pero sí cuidando, ¿no? Fomentar los recuerdos, hacer partícipes del proceso y favorecer la expresión emocional. A veces no con nosotros mismos, pero sí propiciarles un espacio donde puedan expresarse, ya sea con otros miembros de la familia, ya sea con sus amigos, ya sea en otros círculos, pero que sí haya mucho esta expresión. Porque, pues sí, incluso a nosotros mismos nos cuesta mucho el decir, híjole, me siento así, me siento así. Llega a ser más complicado cuando a veces ni siquiera entendemos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, no sé qué está pasando, entonces cómo me estoy sintiendo tampoco entra en esta parte, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan como alguna duda, algún comentario, algo más que agregar. Y bueno, algunas de las actividades que podemos hacer en casa o en familia, en grupo, para favorecer la elaboración del duelo es leer cuentos e historietas que tengan que ver con pérdidas de específicamente su situación o que hablen de la muerte, ¿no? Hay cuentos muy bellos sobre cuando se muere un abuelito, cuando se muere una abuelita, cuando los papás se separan, cuando dejan ciertas cosas que pueden favorecer esta identificación de, ay, mira, lo que a mí me pasó le pasa a otras personas y está bien, resuelven así, y si yo me siento así, esto está bien, ¿vale? Esa es la importancia como de leerles cuentos, historias que tengan que ver con el tema. También, y ya lo había mencionado, pero sí es muy, muy importante, hablar abiertamente de la muerte y hablar abiertamente de las pérdidas que se han tenido, ¿vale? El dedicarles tiempo
también es un factor bastante importante, porque como decíamos al principio del por qué hablar del duelo, es que se les deja a un lado. Entonces, si no se les dedica tiempo, pueden empezar a sentirse abandonados, dejarse como de lado y restarse ellos mismos importancia. Entonces, el dedicarle tiempo también nos va a ayudar a nosotros a identificar qué es lo que está pasando con la criatura, que está todavía dentro de lo normal y que no está dentro de lo normal, que ya me puede llamar como la atención de que algo no está elaborándose, ¿vale? Y una actividad también muy, muy, muy linda que se puede hacer es realizar un álbum de la persona fallecida, con recortes, cosas que le gustaban, fotografías, a lo mejor ayudarles a escribir una carta si son como muy pequeños. A veces hacen dibujitos, entonces también como que favorecer esto, hacer collage. Incluso hay una que es una caja de recuerdos, que sería como una caja de los tesoros de esta persona, ¿no? Ay, esta era la pluma con la que siempre hacía sus crucigramas, ¿no? Y poner la pluma del recuerdo en una cajita de recuerdos, poner fotografías, poner como todas estas cosas y hablar de esta persona, ¿no? Entonces esta es una actividad que favorece el recuerdo y que nos invita a hablar de esta persona, ¿no? También es importante hablar de los temores y las angustias que van presentando, ¿no? Sí hay más miedos, o sea, sí se vuelven como más específicos, entonces hay que hablar de estos miedos que van teniendo y hay que, se puede realizar como algún homenaje a esta persona, a la mascotita, ¿no? Dedicarle algunas palabras, decir algo bonito. No mentir también es algo fundamental. Y en caso necesario, ya cuando la situación ya no se les es llevadera, acudir a terapia psicológica y o tanatológica, ¿vale? Entonces sí hay que acudir a la ayuda cuando sea necesaria, ¿vale? No es como un tabú de, ay, es que cómo va a hablar de la muerte, cómo va a acudir a tanatología, no sé qué. Es para que también entienda lo que le está pasando y para que, comprenda por lo que está viviendo y tenga herramientas para llevar a cabo su duelo. Y ojo, también hay que ver que el duelo no es algo que ya se hizo y ¡pum!, se cerró, ¿vale? Hay que, no es algo que se abre y se cierra, se elabora. Hay muchos autores que dicen que pasan como por diferentes etapas, pero la meta final como de todas las teorías del duelo es que se acepte la muerte y se reconozca como, pues, por lo que uno vivió, ¿no? Entonces hay que, todo esto para ayudarles a aceptar el hecho, ¿va? Si no se llega a elaborar o vemos cualquiera de los signos de alerta que ya habíamos explicado, pues sí hay que llevarlos y hay que, a veces no tenemos nosotros los recursos suficientes, ni la fuerza, ni para explicarlos o para acompañarles. Entonces ahí sí es cuando requerimos como atención y una ayuda extra. No es como que fallamos y no le pude explicar. No, es que también reconozco que no tengo todos los recursos y que sé que hay personas que le pueden ayudar más en estas cosas. Y si yo tampoco puedo, a lo mejor yo también tendré que acudir a alguno de estos servicios, ¿vale? Entonces, híjole, voy a ver como algunos de sus comentarios. Aquí hay uno que dice que cómo identifico que es necesario acudir a terapia cuando se presentan algunos de estos signos de alerta, cuando los cambios en sus rutinas o cambios en sus conductas ya son muy extremos o incapacitantes. Tampoco hay un entendimiento de lo que les estaba pasando, ¿vale?
cuando pasa esto, o incluso cuando te dicen, es que no sé qué está pasando, o sea, ayúdame, y yo tampoco sé cómo ayudarle, hay que acercarnos a profesionales, ¿vale? De los autores de los cuentos que me están preguntando, voy a subir, no sé si esta semana o la próxima, como algunas recomendaciones de libros, ¿vale? Pero sí lo tomo en cuenta, sí sé que es una información bastante útil. Y déjenme ver como más los comentarios. Es que no veo más, a ver, espérenme. Tengo un serio problema porque no puedo ver los comentarios. No sé si tengan como algún otro, ya le estoy poniendo atención a los que hay para que no se me pierda alguno. A ver. No sé si tengan como alguna otra duda o algo más como que quieran recalcar. Igual cualquier tema o situación que digan, ¿sabes qué? Me interesa que hables un poquito más de esto, déjenlo en los comentarios, y a lo largo del mes, en cada jueves que hacemos las publicaciones, vamos a tomar en cuenta para subir la información también que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces, si ya no tienen como alguna duda, algo más como que quieran resolver ahorita, pues ya como que sería todo, pero igual los comentarios se van a quedar abiertos para que otras dudas que surjan las puedan poner, o si ya es una situación como más específica, pues ya por mensajito a la página lo pueden dejar y ya con todo el gusto del mundo los vamos a ir contestando y resolviendo. Igual, cualquier sugerencia, o sea, como del duelo en la niñez o otro tema que les interese, lo tomamos muy en cuenta para seguir haciendo estas publicaciones y que sea información que les es útil, ¿vale? Entonces, muchas gracias por acompañarnos este jueves de tanatología en nuestro primer como en vivo de este proyecto de difusión. Entonces, bueno, muchas gracias. Quedo muy atenta a pues sus sugerencias y comentarios que tengan, ¿vale? Igual estaremos como en el mes subiendo como detalladamente la información que también estuvimos hablando el día de hoy, ya sea porque alguien no se pudo conectar a tiempo o llegó un poco más tarde o como que quiere tener más a la mano ciertas cosas, ¿vale? Entonces, bonito jueves, bonita tarde y nos estaremos viendo próximamente. Bye.